tal? Buenos días, bienvenidos a entrevistaparatiempo.com.mx. En esta ocasión nos acompaña el candidato a diputado federal por el distrito 6 que tiene su cabecera en la ciudad de Chihuahua por el partido Morena, Carlos Borrell, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Muy buen día, un gusto saludarte. Candidato, pues estamos ahora en campañas, todavía nomás diputados federales, gobernadores, ahorita los escaparates están con ustedes. Así es. Platíquenos de entrada, ¿cuáles son sus propuestas principales para el distrito 6? Bueno, traemos tres propuestas esencialmente. Hacer por ley que los apoyos sociales que se dan a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y a los estudiantes para que puedan terminar incluso una carrera profesional, se mantengan de manera permanente al momento que los vamos a hacer ley y no depender de la voluntad o de la intención del presidente en turno. Serán una obligación que ese tipo de apoyos sociales, que le dan la tranquilidad a los adultos mayores donde un 70% no son pensionados ni jubilados, y donde el 30% sobreviven con una pensión de 2,000 pesos o menos, puedan tener una ayuda extra que les permita vivir decorosamente o sufrir menos en los últimos años de su vida. Sí, hay otras propuestas, por ejemplo, que estamos impulsando, que vamos a presentar en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, una vez que lleguemos con el voto popular, que sería lo que sería la cadena perpetua para los feminicidas, que es un delito de lo más cobarde que puede existir, para los violadores, también la cadena perpetua, y agregarle a estos últimos, a los agresores sexuales, cuando salen de la cárcel normalmente reinciden. Y sí, aunque ha habido algunas intenciones de aprobarse, voy a presentar y de manera muy formal darle seguimiento 3 años a lo que es la castración química, para que ni un menor, ni una menor, ni una mujer puedan volver a sufrir ese agravio tan terrible que echa a perder las vidas de manera tan radical por parte de personas que no se tientan el corazón para dañar a alguien más. Vamos sí a darle atención médica a los agresores sexuales, a los violadores, pero a través de la castración química. Y otro proyecto es precisamente en base al libro que escribí del impuesto predial de México, presentarlo también como una alternativa para sanear las finanzas de los estados y municipios, que en ese momento, y Chihuahua es un buen ejemplo de ello, las finanzas están asfixiadas totalmente. La vía no es aumentar impuestos, no es solamente, que luego sí es necesario, pero no es solamente despedir personal, que se hace luego de manera pues inadecuada, bajar sueldos, sino que agregado a eso, la fuente principal tiene que ser cómo generar más ingresos sin aumentar impuestos. Y también en algo que no es ley, pero que es muy importante, como diputado, ser gestor. Somos un estado y un país con muchas necesidades. En mi experiencia como presidente municipal o como director al frente de la Comisión Estatal de Vivienda, con poco recurso logré triplicar la inversión en Chihuahua, elevarla a 1,100 millones de pesos en obra pública, cuando el promedio de los últimos 20 o 30 años ha sido de 384 millones de pesos. Incluso en este año la inversión en obra pública es de 195 millones de pesos, cuando yo la dejé en 1,100 millones de pesos. Y en COSBI también, gracias a la gestoría que hice en México ante los gobiernos federales, cuando estaba el presidente Peña Nieto o cuando está el presidente López Obrador, como es en este momento, gestionamos el suficiente recurso para que, a pesar de prácticamente no tener recursos, no tener dinero, pudimos construir 6,000 viviendas nuevas para familias pobres, indígenas, de escasos recursos, que no tienen acceso al crédito Infonavit, a la banca comercial, y que hoy tienen, en base a poner nada más mano de obra, tienen una vivienda térmica amplia sin ninguna deuda. Y de la misma manera ampliamos otras 8,000 viviendas. Por eso creo que el papel del legislador, en este caso el mío personal, va a ser traer más dinero para Chihuahua y ser un ayudante o coadyuvante en mejorar las finanzas públicas del Estado. Candidato, sobre el tema que hablaba de la castración química de violadores, ¿no choca esto con un artículo constitucional que tenemos que prohíbe ciertas lesiones corporales o daños o cambios permanentes en el cuerpo de las personas? La Constitución mexicana es un poquito más estricta que, por ejemplo, la estadounidense, que sí permite en algunos estados este tipo de sanciones, ¿no? Sí, mira, las leyes están para modificarse, siempre que se modifiquen para bien. Si la realidad de que somos, por ejemplo, en Chihuahua, de los estados que más violaciones, abusos, agresiones sexuales existen, o donde también se caracteriza por ser un estado con muchos feminicidios, yo creo que sí es importante entrar, incluso si es necesaria una reforma constitucional, impulsarla. Yo te voy a decir en el caso concreto del feminicidio, yo trabajé años anteriores en la Procuraduría General de Justicia del Estado y en el Instituto del Combate a las Drogas, y me da mucho con el término técnico de que el homicidio
se aplicaba tanto para el hombre como para la mujer. Y decía, si es privar de la vida a una persona, ¿para qué quieren poner feminicidio? Pero el día que una señora que nos ayudaba ahí en la casa, a la que le ofrecimos irse a vivir a la siguiente semana, el día que no regresó para llevar sus cosas allá a la casa, y que nos dimos cuenta que no regresó porque la persona con quien vivía, el señor con el que vivía, la asesinó a machetazos. Ese día entendí la gravedad y la cobardía de atentar contra una mujer. Entonces, si este tipo de situaciones nos llevan a impulsar cambios, no solamente de algún código, de alguna ley, sino un cambio constitucional, hay que impulsarlo. Candidato, también le toca ahora esta asignación por el Distrito 6, que en las últimas elecciones ha sido el más fuerte del PAN en el estado. ¿Cree que puede ganar? ¿Cree que tiene Morena, con su trayectoria, ¿no?, que nos habla de, por supuesto, de alcalde, que yo creo que es el cargo que más lo conocen, pero también recientemente la COESBI? ¿Cree que todo este bagaje le sirve para ganar las elecciones a diputado? Va a ser muy útil, y te voy a hacer una corrección. No es el más difícil del estado, es el segundo más difícil de todo el país. En la pasada elección, el PAN tuvo una ventaja de 47,000 votos sobre el candidato más cercano, que era precisamente el candidato de Morena. Sin embargo, el recorrido que estamos haciendo de tocar algo así como 1,200 casas diariamente, recorrer 20 kilómetros por día en promedio, lo tenemos ahí checadito por el teléfono celular, nos ha permitido tocar casa por casa, platicar con las personas, y ciertamente hay mucho recuerdo en cada una de las colonias de Chihuahua donde me tocó llegar y pavimentar, donde me tocó hacerles un centro comunitario, donde me tocó hacerles puentes sobre vías de tren para que hoy disfruten más a la familia y pierdan menos tiempo en la calle. Cuando les hablo de la comandancia de policía, que construí la academia aquí al sur de la ciudad y que le dio más certeza, más seguridad a ese sector. Cuando les digo de la presa El Rejón, en el proyecto de las 3 presas que me tocó emprender, dejar 94 millones de pesos a fondo perdido. Cuando hablo de que pavimenté una calle por día. Cuando ven los parques y todo lo que se dejó de obra pública por todo el municipio, el gimnasio tricentenario, que está enseguida de la comandancia de policía, que es el mejor en su tipo en todo el país. La gente me lo recuerda muy bien, o lo recuerdo, y entonces eso genera una empatía, y se ha generado una reacción distinta en el tema de que van a votar por mí, porque no voy a decir lo que voy a hacer, sino que ya lo que hice en el pasado es de entrada una garantía de que en el futuro vamos a cumplir con lo que prometimos, y vamos a hacer mucho más allá de las promesas, algo que supera las expectativas de lo que la gente espera. Y otra situación, Carlos, si me permites, también ha tenido un gran impacto el tema de los programas sociales. Es impresionante el número de adultos mayores que no tienen ninguna pensión, que no tienen ningún ingreso, y que con el apoyo del gobierno federal están sobreviviendo, teniendo una vida menos decorosa o sufriendo menos, como decíamos hace unos momentos. Me he topado muchas personas, también adultos mayores, que tienen un niño, una niña o una persona de 39, 40 años con alguna discapacidad, ya sea mental o física, y que el apoyo de la Presidencia de la República, del licenciado López Obrador, a ese segmento de personas con discapacidad, claro que es muy útil para las familias, y también el apoyo que está llegando a los jóvenes estudiantes para que puedan terminar una carrera profesional, y que es la mejor garantía para que México avance. Todo eso ha generado un gran agradecimiento, y me ha tocado recorrer colonias que antes eran muy azules, Panorámico, Infonavit Nacional, Tierra y Libertad, Chihuahua 2000, donde hay un cambio que se va a notar en las siguientes elecciones. Yo te voy a decir que, información que me pasan recientemente, hay una gran preocupación en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, hay una gran preocupación en el directivo estatal de la manera en cómo se ha ido avanzando en este 6º distrito en favor de Morena. Candidato, también que nos platique, usted recientemente viene de Acción Nacional, fue, digamos, pues, donde surge políticamente, que nos pueda comentar qué pensamientos se le vienen, cómo tomó esa decisión, un poco que nos platica a los lectores, a los que nos ven. Me decían que si fue una decisión apresurada, le digo, no, fíjense que fue una decisión tardía, a pesar de que yo tenía ya 42 años militando pues en ese partido, me tocó conocer gente muy honesta. Hoy hay gente que quiero mucho, que me ayudaron, y a los que no defraudé, porque soy de los muy poquitos alcaldes
que no salió con orden de aprehensión, que no lo investigaron por corrupción, que no pisó la cárcel, que jamás tuvo ningún señalamiento y que además entregamos buenas cuentas a la ciudadanía. Y yo digo que en el PAN a mí me jubilaron desde muy temprana edad. En el 2012 soy precandidato a senador, gano la candidatura y me la roban arteramente. Y sin embargo yo voy y me sumo a los candidatos del PAN. 2016 salgo arriba en la encuesta, debo ser el candidato a gobernador, tampoco. 2020 cumplo con todos los requisitos para registrarme y no me lo permitieron. Pues hay un principio que se llama el respeto a la persona, al ser humano, y a mí me venían pisoteando pues ese principio de hace algunos años, y yo por la lealtad y por la gente que conocí, con la que conviví, gente muy limpia, muy idealista, que ciertamente influyó mucho en el cambio de país que hoy tenemos, como don Guillermo Prieto Luján, don Isachi Álvarez, Carlos Castillo Peraza, el propio Francisco Barrio, gente que eran don y que verdaderamente entregaban su vida por una idea. Hoy vemos que los partidos se pierden en la confusión de las ideas, y así vemos que un PAN que tiene sus raíces en la doctrina social de la Iglesia, pues se alía con el PRD, o que un senador del PAN como Gustavo Madero es el principal impulsor de la legalización de la marihuana en México. La gente dice, bueno, pues yo creo que la política se está convirtiendo más en elegir personas que en atender intereses de los partidos, donde incluso lo que les interesa en la mayoría de las ocasiones es quedarse con las plurinominales, pues que para la amiga, que para la comadre, que para la sobrina, que para la señora. Y yo creo que esa es una irresponsabilidad con la sociedad, porque la sociedad lo que está esperando y lo que demanda son los mejores perfiles para que se haga un buen trabajo en defensa de los intereses de la ciudadanía. Nos platica todo esto de los apoyos del presidente López Obrador, pero más allá de lo que ha hecho el presidente, ¿qué fue lo que también lo detonó ahí? Es Morena mi opción. Que en Morena me abrieron las puertas, me permitieron registrarme como un candidato ciudadano sin afiliarme al partido, y la invitación viene pues también respaldada en esa hoja de vida de la que hablamos. He ocupado diferentes cargos públicos, he administrado miles y miles de millones de pesos y jamás reprobé una cuenta pública, jamás tuve señalamientos, jamás hubo averiguaciones penales investigando si le metimos la mano al cajón, y nunca he estado en la cárcel, no tuve pues señalamientos de los cuales tenga que avergonzarme, sino que puedo caminar por la calle tranquilamente con la decisión, con la intención y con la vocación de seguir sirviendo a los demás. Y este tema de las averiguaciones, de las investigaciones, parece que es algo muy presente en esta... Totalmente, campaña. Y es muy lamentable. Y quería comentarle, no solo en Chihuahua, sino es a nivel nacional, contra todos los partidos, fiscalías federales y, bueno, Fiscalía Federal General de la República y fiscalías estatales. ¿Qué opina? ¿Cree que se está tal vez haciendo un ambiente un poco tenso o más bien se están trabajando las fiscalías? ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues mira, yo no me preocuparía si el ambiente se tensa y se crispa cuando se trata de castigar a una persona que cometió un delito o a un corrupto, porque ese el ambiente se crispa intencionalmente para que ese que robó dinero, pues para evitar la polarización, pues mejor se le perdona. Y yo creo que ese sería un error, porque en México los delitos se han multiplicado por la impunidad, es decir, por no castigarlos, y muchas veces no se castigan al amparo de que soy funcionario público, o tengo fuero, o tengo palancas. Yo creo que aquí, al costo que sea, incluso a un costo personal, cuando se pierde la batalla mediática, hay que actuar conforme a derecho, castigar a quien se alejó del camino de la ley, y si merece cárcel o merece una sanción administrativa, pues adelante. Yo creo que cuando entendamos que este es un país de leyes y que hay un Estado de Derecho que no se vulnera, porque por encima del interés personal, del delito que pueda cometer algún particular y sobre todo un funcionario público, cuando se diga que la constante es castigarlo, es incluso meterlo a la cárcel, y yo creo que en ese momento México estará sentando también las bases para un país más honesto, más decente, donde los recursos rinden, se multiplican, siempre en beneficio de los demás. Habla de traer recursos a Chihuahua. ¿Cree que le faltaron por cuestión, no sé, política, de que el presidente o la mayoría de la Cámara es de un partido y los diputados locales de otro? ¿Qué creo que faltó? Mira, yo creo, y lo pongo como ejemplo, a mí me tocó ser presidente municipal cuando gobernaba Reyes Baeza por el PRI, éramos de signo partidista distinto. Sin embargo, siempre hubo una buena relación, y en la medida que le llevé proyectos a Reyes Baeza,
En esa medida, por cada peso que yo ponía como presidente municipal, el gobernador Reyes Baeza ponía otro peso. Entonces ya lo duplicábamos. Me iba al gobierno, que en ese momento gobernaba Felipe Calderón, y me ponían 3, 4, 5, 6 pesos más. De tal manera que eso permitió elevar la obra pública de los 400 a los 1.100 millones de pesos. En la Comisión de Vivienda, un ente sin presupuesto. Gobernaba el presidente Peña Nieto, había una gran fricción entre el gobierno del Estado y el presidente de ese entonces. Sin embargo, fui a la Comisión Nacional de Vivienda y nos trajimos decenas de millones de pesos, con lo que construimos un fraccionamiento para 180 familias, de ellos 152 madres solas, 11 personas con discapacidad y el resto de escasos recursos. Eso fue con el presidente Peña Nieto. Cuando gana el licenciado López Obrador, también empezó una fricción muy fuerte con el Estado. Yo hice mis proyectos, fui a la Comisión Nacional de Vivienda, me volví a traer muchos recursos, fui a FONAPO, fui a SEDATO, fui a FOBISTE, fue a Infonavit, y de cualquier dependencia que toqué la puerta, traje mucho recurso y mucho dinero para Chihuahua. Y ahí alguien me decía, oye, pero ¿cómo le haces para construir viviendas si no tienes dinero? Pues en base al proyecto y en base al recurso. Eso permitió dejar 6,000 viviendas nuevas, la mayoría para familias indígenas, decenas de ellas que sacábamos de las cuevas, literalmente como en Bocoina, donde, por ejemplo, un par de gemelitas, dentro de la cueva había 2 recovecos, y en esos recovecos dormían las gemelitas de 6, 7 meses. Bueno, ahora tú las puedes ver en casas de adobe, amplias, térmicas, una vida digna. O cuando llegamos a ampliar vivienda, además de las 6,000 nuevas que hicimos, llegamos a la casa de doña Juanita, que a los 75 años de edad es la primera vez que se bañaba en un baño con 4 paredes, con techo, con una regadera, y aún tenía la tina con la jarra con la que se bañaba en el exterior, en el patio, a jicarazos todos los días, sin dinero, pero con esta conciliación y esta gestión logramos dejar aquí una obra pública de más de 800 millones de pesos, traducida en vivienda para los más pobres y la gente, las personas que no tienen acceso al crédito Infonavit o a la banca comercial. Lo escogen candidato en Morena, y no solo su candidatura, también la de Marco Quesada y otras que fueron externas, generaron pues, mucho recelo entre algunos militantes de Morena. ¿Qué opina? ¿Qué les dice? Realmente las imágenes, incluso de las de Chihuahua, están circulando a nivel nacional cuando ocurre esta designación a alcalde, ¿no? Que hubo ahí un desencuentro con unos militantes. Sí. Habló con ellos, o sea, ¿cómo está haciendo la Morena? Porque si bien otros partidos llegan peleados internamente, ¿no le estará pasando a Morena aquí similar? La verdad que no, yo estuve presente ahí cuando se designó a Marco Quesada, que es un muy buen candidato que va a ser presidente municipal de Morena, una persona con la que me llevo muy bien, con la que hemos entrelazado una muy buena amistad, y en ese evento era solamente una persona que estaba gritando, y era una señora inconforme que no decía nada más que ademanes. Okay. Y era todo, pero bueno, pues, esto viralizado en redes, parece como que hay un gran conflicto. Claro que hay alguna inconformidad de ciertas personas, que aparte yo entiendo, pues uno viene de fuera y llegas a una candidatura, pero lo que se está visualizando, y así quiero entenderlo, es darle competitividad a Morena, para que también los que fundaron ese partido, pues en el futuro tengan más oportunidad de llegar a algún cargo público o de elección popular. Y por último le quiero preguntar, Cámara de Diputados, en general San Lázaro, algunas encuestas hablan de que puedan perder la mayoría calificada, mantener la mayoría absoluta, con sus aliados, ¿no? Porque Morena no la tiene por sí solo. ¿Qué opina? ¿Cómo ve el panorama? ¿Cree que Morena crece, se mantiene? Pues mira, yo la última encuesta que vi, estudios internos, hablan de que Morena por sí solo puede sacar 256 diputados. Y la parte más pesimista habla de 251. O sea, en ambos casos mayoría pues simple. Simple, ¿no? Que para que lo conozcan nuestros lectores, ¿no? 250 ya te dan una mayoría. Así es, y si le agregas las alianzas con otros partidos, puede llegar hasta 300 diputados. Que eso ya es la mayoría calificada, 2/3 partes. 2/3 partes. Bueno, y sin embargo, este escenario de las encuestas, que son una fotografía del momento, hay que irlo construyendo día con día. Pero el panorama, cómo se ve en este momento, incluyendo el distrito sexto, yo creo que en Chihuahua se va a ganar la presidencia municipal, el sexto, el octavo distrito, y por lo menos 4 de los distritos locales. He andado bien en la zona norte a su extremo, en la zona centro y en la zona sur, y créeme que sí hay un gran cambio en cuanto a la preferencia
partidista y que va a ser una gran sorpresa lo que se dé el próximo 6 de junio. Entonces, también podríamos interpretarlo como que su distrito es un termómetro y si ganamos en el distrito 6, significa también que Morena tendría esta mayoría calificada. Sí, mira, el distrito sexto, lo decíamos, es el segundo más complicado de todo el país. Si nos vamos a un termómetro, es un termómetro que está muy frío, pero que en las últimas 3 semanas ha empezado a subir de temperatura. Y bueno, ahí verán después las encuestas, porque dicen que las encuestas las acomoda cada quien uno a su antojo o a su conveniencia, pero yo sí te puedo asegurar que la encuesta que tiene el PAN ya no marca 47,000 votos de ventaja, marca algo así como 5 o 6 mil votos nada más. No, pues agradecemos a Carlos Borrell. ¿Algo que quiera decir a los lectores? ¿Un último mensaje? Pues nada más decirles que mi compromiso de vida ha sido siempre dar resultados, ha sido multiplicar recursos para llevar beneficios hasta la puerta de la casa de cada uno de los chihuahuenses, y que como diputado federal en eso habré de poner todo mi empeño, trabajar, no defraudar y dar muchos resultados. Agradecemos a Carlos Borrell, exalcalde y actualmente candidato a diputado federal por el Distrito 6 por Morena. Síganos para más entrevistas directamente en tiempo.com.mx, en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, y aquí estaremos actualizándolos de todo lo que corresponde a las campañas y demás noticias del momento. Muchas gracias y hasta la próxima.